Emergencia, ¿no? El paciente se tenía que ir al extranjero. La segunda premolar inferior. Se aislaron y se agarraron los dientes vecinos con clamps, pero aquí se hizo el agujero en el dique y se procedió a pegar todo el extremo del agujero del dique con el extremo o el alrededor de la pieza dental. Nunca se desobturó, con esta obturación temporal nunca se sacó, hasta haber hecho, ¿sí?, el vacío del pegamento con el dique, sin que haga contacto con el periodonto, con la gingiva. ¿Ok? Si haga contacto con la gingiva. Entonces, de ahí recién se desobturó la zona provisional y se trabajó normalmente esa pieza. Esto es en caso extremo, ¿ya? Así como lo de los guantes cuando no hay dique. Pero, ¿qué debería hacerse cuando no hay corona? Se debería comprar o conseguir los casquillos de cobre y adaptarlos, ¿no? Y cementarlos con policarboxilato y a través del policarboxilato hacer la entrada al conducto. Después por ahí vamos a perforar, va a pasar el dique por ese casquillo de cobre ya adaptado y vamos a agarrar los dientes vecinos, ¿okay? Para que se mantenga ahí nuestro aislamiento absoluto. Bien, vamos a hablar de irrigantes. Aumenta la permeabilidad dentinaria, limpian y desinfectan el conducto y facilitan la instrumentación. Vamos a hablar primero del hipoclorito de sodio. Vamos a recordar sus propiedades. Amplio espectro antibacteriano, disolvente de tejido orgánico. Esto es importantísimo porque si tenemos un tejido vital que es sangrante, nosotros queremos eliminar ese sangrado para poder ver el conducto o los conductos. Y cuando hay mucho sangrado, por ejemplo en un conducto en C, ¿no?, en una molar inferior hay mucho sangrado, ¿no? O de repente si hay un tejido granulomatoso va a haber mucho sangrado y nosotros tenemos que eliminar ese tejido. Podemos utilizar el hipoclorito de sodio porque sé que va a eliminar o disolver ese tejido orgánico, ¿sí? Es lubricante, hidrosoluble, tiene un pH alcalino de 12.5 y tiene baja tensión superficial. Importante este tipo de propiedad porque nos ayuda a saber de que va a ingresar a los microtúbulos, a los accesorios, a los laterales, a los colaterales, a los recurrentes, al interconducto o al delta apical. O sea, por esta baja tensión superficial va a poder migrar o llegar o fluir a esas zonas. Y es blanqueador. Las desventajas que tiene es que no remueve el barro dentinario por sí solo. Por favor, métanse bien eso en la cabeza. No remueve el barro dentinario. Entonces, tendríamos que ayudarnos con otro tipo de irrigante para remover el barro dentinario. Irrita tejidos periodontales, sabor y olor desagradables, corroe el instrumental, es irritante y tóxico y de fabricación industrial. Esto de aquí ya es mentira, esto ya no vamos a ubicarlo así, es difícil encontrar esta concentración de la lejía que ustedes utilizan para lavar su ropa blanca, ¿no? Al 5.25 o al 5.5% ya no la están vendiendo, por lo menos acá en Lima lo encontramos a 4%. ¿Sí? ¿Por qué creen que ya no la venden a tan alta concentración? Porque si no por ahí hacen su preparado con la coca, ¿no? Entonces ya no está permitido en altas concentraciones venderla, ¿sí? Al 4% podemos ubicarla, pero si podemos conseguirla, de todas maneras se puede conseguir. La cuestión es que en nuestras manos es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si esta concentración es alta, todas sus propiedades están repotenciadas. Entonces su baja tensión superficial está repotenciada y si se pasa un poco fuera del foramen o se extravasa, vamos a tener un problema grave. Entonces vamos a trabajar, y aparte de que si trabajamos constantemente con una concentración alta entre Lima y Lima, mucho tiempo de trabajo con concentraciones altas de hipoclorito, hay artículos que dicen de que va a volver muy débil la dentina del conducto. Entonces cuando vayas a hacer una rehabilitación, esa pieza puede ser quebradiza fácilmente, ¿no? O puede formar una fisura. Entonces vamos a bajar la concentración en una proporción de 1 por 4 de agua o suero o agua destilada. ¿Okay? Entonces, si tú no eres el endodoncista del mes, no vas a preparar el litro, pues, ¿no? Prepara en un vasito lo que vas a utilizar, ¿no? Un dedo de lejía por 4 de agua y punto. ¿Okay? Ya le bajaste la concentración. Puedes irrigar tranquilamente tu media hora, que puede durar tu preparación. Ojo, si ya le bajé la concentración, es diferente. Porque si yo tengo mi concentración al 5% o al 4% y yo lo pongo en esta superficie una gota,
en esta superficie, inmediatamente va a eliminar todos los microorganismos que estén en esta superficie. ¿Ok? Qué bacán, ¿no? Pero no lo estoy utilizando a esa concentración, le he bajado la concentración, entonces tengo que darle tiempo para que trabaje y para que comience a eliminar bacterias. Entonces tengo que darle de 20 a 30 minutos, por lo menos, para que comience a eliminar bacterias si estoy utilizando el hipoclorito al 1% o al 0.5% o al 2%. ¿Ok? Entonces mi preparación de la 15 hasta la 30 tiene que durar un poquito más, pues no va a durar 5 minutos, ¿no? Si no, no estoy eliminando nada. No seamos muy mecánicos, entonces no es un mecanismo nada más, ¿ya? Hay un porqué de las cosas. Bien, si yo he preparado 1000 litros y lo voy a almacenar, tiene que ser en una botella opaca, o sea, en tu botella de Coca-Cola con tu nombre no la almacenes. Va a filtrar la luz y va a quitar propiedades. Otra vez vamos al trabajo donde va, ¿no? Donde no hay dique de goma, ¿te acuerdas? De ese trabajo. Ok. Las asistentas, ¿qué hacen cuando van a hacer endodoncia? Te cargan las jeringas y te las ponen en la mesa. ¿Ok? Y tú no sabes qué concentración tiene, cuánto tiempo de preparado tiene, dónde lo almacenan. Y tú das cara de ¿para qué? Para que irrigue con lo que ustedes saben que está en una buena concentración y está bien almacenado. No tiene que pasar el aire. A veces las mismas asistentas, lo que quedó el día anterior en la jeringa, te lo dan al día siguiente. Siguen cargando. Tengan mucho cuidado con este tipo de irrigantes y tienen que exigir, porque a las distintas no les interesa, ¿no? Cuánto tiempo tienen, la cuestión es que se acabe, ¿no? Tienen que exigir ustedes saber la concentración y cuánto tiempo de almacenado tienen. ¿Qué más le exiges a la secretaria? ¿Perdón? ¿Qué más le exiges a la secretaria? O aspiración o población bactericida de la sustancia empleada. Les decía al principio la importancia de una buena aguja que penetre hasta el tercio apical. Y más importante aún es el suctor endodóntico. ¿Okay? No la cánula de plástico. La cánula de plástico queda fuera de la corona, ¿no? Y queda mucho espacio para poder succionar inmediatamente todo lo que por la irrigación llega a la superficie o a la entrada del conducto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Vamos a dejar con esa cánula de plástico que todo el sedimento que queda en la cavidad de la cámara otra vez entre al conducto y voy a producir más barro dentinario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siempre voy a producir barro dentinario con el limado de los instrumentos. Bien, y también nos va a facilitar en la lubricación, ¿no? Para hacer una buena acción conformadora con las limas. Vamos a hidratar el conducto y vamos a poder conformar bien el conducto hasta la lima que nosotros hemos estipulado anteriormente. Estos son los suctores endodónticos de diferentes diámetros, ¿no? Por ejemplo, esto no es lo adecuado. Esta es la aguja que es muy invasiva y que no ingresa hasta el tercio apical, ¿no? Debería ser una aguja de tuberculina, por lo menos, ¿no? El barro dentinario, hemos hablado hace un ratito del barro dentinario, que es el producto del efecto mecánico de la preparación biomecánica, compuesto de materia orgánica e inorgánica, y la estructura es superficial, fina, de fácil remoción, y la profunda o litera canalículo fuertemente adherida. Este tipo de barro dentinario va a tener efectos, sobre todo en la eficacia del medicamento intraconducto, o sea, no lo va a dejar actuar bien el medicamento intraconducto, puede alterar el sellado de los conductos, puede contribuir a la persistencia de bacterias en los conductos y disminuye la permeabilidad dentinaria. Muchas veces ha ocurrido de que cuando hemos instrumentado la primera cita hasta la 30 o 35, en la segunda cita hemos querido introducir nuevamente la 30 o 35 a la longitud de trabajo y no ha ingresado. Es porque hay barro dentinario que se ha empaquetado en la zona apical. Entonces, ¿qué debemos hacer para removerlo? Debemos comenzar de nuevo todo. ¿Okay? Y ayudarnos de ETA para poder sacar ese barro dentinario empaquetado en el tercio apical y con limas 15, 20, 25, 30 otra vez hacer esa preparación. Entonces esta diapositiva me hace recordarles a ustedes algo importante en irrigación en endodoncia, en irrigantes en endodoncia, sobre todo en los momentos. Hay tres momentos importantes para irrigar en endodoncia. El primer momento de irrigación en endodoncia es en la apertura y ubicación de conducto. ¿Ya? El primer momento de irrigación en endodoncia es en la apertura y ubicación de conducto. ¿Por qué podemos irrigar en ese primer momento? Podemos irrigar si es una pulpa vital con hipoclorito para poder eliminar o disolver el tejido orgánico, ¿no? Si es una necrosis con hipoclorito o con clorexidina,
Si es una necrosis o una pulpitis irreversible y tiene conductos estrechos, ¿no?, o calcificados, con EDTA. ¿Okay? Entonces, con cualquiera de esos irrigantes, que son importantes en endodoncia, son los más básicos, se pueden irrigar en una apertura y ubicación de conducto. El segundo momento de irrigación en endodoncia es en la preparación biomecánica, entre lima y lima. 2 mililitros como mínimo de hipoclorito de sodio o clorhexidina. ¿Cuál es el objetivo de irrigar entre lima y lima? Lubricar, limpiar y, dependiendo de la concentración del irrigante, desinfectar. Pero por lo general es lubricar y limpiar, ¿no? Y el tercer momento es antes de obturar. A ver, vamos a ponernos en este ejemplo, ¿ya? Para recordarlo. Yo ya preparé el conducto y ya he establecido cuál es mi cono maestro. He tomado la conometría y ya elegí mi cono maestro. Lo voy a reservar en una zona especial, ¿no?, de mi campo operatorio, y voy a proceder recién a hacer la última irrigación. ¿Con qué objetivo hago la última irrigación? Que creo que nadie la hace. Con el objetivo de eliminar el barro dentinario profundo. ¿Okay? Ese que oblitera los canalículos dentinarios. Por eso voy a irrigar por última vez con el objetivo de remover o eliminar el barro dentinario profundo. Entonces, ¿con qué voy a eliminarlo? Con 5 mililitros de EDTA. Voy a cargar 5 mililitros de EDTA en una jeringa y voy a llevarlo dentro del conducto. Voy a dejarlo actuar por 4 minutos. Luego que pase esos 4 minutos, voy a cargar mi jeringa de 20 mililitros completamente con hipoclorito de sodio. Les decía anteriormente que el hipoclorito no remueve el barro dentinario, entonces ya se está ayudando del EDTA, que es un quelante. Voy a cargar esos 20 mililitros y aquí puede entrar de 3 formas el hipoclorito. La primera forma puede ser en baja concentración, pero como yo sé que está en baja concentración y no va a actuar inmediatamente, ¿qué voy a hacer? Voy a prender el mechero y voy a flambearlo en la jeringa. ¿Okay?